Bueno, que me alegro de verles, de estar aquí reunidos, juntos, con ganas de que finalizaran todas estas fiestas, la verdad, y retomar nuestra vida de iglesia, centrados en Cristo, renovando nuestra mente en la palabra de Dios, teniendo un enfoque que realmente nos ayude a enfocarnos este año. Y pensando y meditando en el Señor, he visto bien en poder traer una enseñanza en estos próximos domingos acerca de la mayordomía. Y no es otra cosa sino el servicio prestado que debemos de hacer con integridad a Dios. Y hoy vamos a tocar este tema, vamos a empezar dando una introducción para darnos un enfoque teológico acerca de lo que significa la mayordomía. Y hoy voy a proyectar mis bosquejos de la predicación por si quieren hacerle foto o quieren luego estudiarlo en casa. No sé si se verá bien ahí. Es que no puedo porque es una aplicación que no puedo. Bueno, Dios el dueño, el hombre mayordomo. Buen momento para empezar este domingo, ¿verdad? Donde todos quizá vengamos un poquito desajustados de nuestro tiempo, de las prisas de Navidad, de los momentos de ir para arriba y para abajo. Es hora de hacer un parón a todo eso y volvernos a centrar en lo que realmente es importante. Y es en esta idea principal. Dios, el dueño, el hombre, es mayordomo. Y la idea principal de esta mañana es, porque Dios es el creador y dueño de todo, el ser humano fue creado para ministrar fielmente lo que se le ha sido confiado. Esta es la idea principal de lo que en esta mañana queremos enseñar a través de estos textos en Génesis, porque quiero que tengamos claro que la mayordomía no es consecuencia de la caída. La mayordomía está establecida desde que Dios decide crear al hombre. Entonces no es un castigo, es una bendición. Ser siervos de Dios y de administrar las cosas que pertenecen a Dios no es un castigo. Es una gracia recibida antes de la caída del ser humano en el huerto del Edén. Hoy pasaremos un tiempo en el huerto, ¿sí? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en el huerto del Edén? En el jardín del Edén. ¿Hubiera tomado de aquel fruto o no hubiese tomado? Bueno, creo que todo estaba determinado que así sucediese. Porque si no llega a entrar la maldad al mundo, no podíamos conocer lo que significa en gran manera la bondad de Dios. Así que en esta mañana esta es la idea principal. Y quiero que entendamos una definición teológica acerca de este asunto, y es que la mayordomía es la responsabilidad dada por Dios al ser humano y de manera redentiva, después de la caída, de administrar fielmente todo lo que Dios le ha confiado. Dios le ha confiado vida, Dios le ha confiado tiempo, Dios le ha confiado dones, Dios le ha confiado bienes, y todo eso debe ser administrado fielmente bajo la soberanía de Dios, para su gloria y conforme a su voluntad, reconociendo que Dios es el único dueño de todas las cosas. Esa es la cosmovisión de la cual se debe centrar nuestra vida. Todo lo que somos y tenemos debe de vivir bajo la soberanía de Dios. Me gusta la confesión de los puritanos y dice: la mayordomía es el santo encargo por el cual Dios, como dueño absoluto de todas las cosas, confía al hombre la administración responsable de sus dones temporales y espirituales, exigiendo fidelidad, obediencia y rendición de cuentas para la gloria de su nombre. Richard Baxter: la mayordomía es vivir toda la vida como un depósito confiado por Dios, administrando cada aspecto de ella
con diligencia, sobriedad y caridad, sabiendo que se dará cuenta de todo ante el juez eterno. Un día estaremos ante Dios como agentes responsables, dando explicación acerca de cómo hemos sido mayordomos en este mundo caído. ¿Se acuerdan la parábola? Dice, bienaventurado el siervo que cuando su señor venga lo halle haciendo así, que aparece en Mateo. Es estando en las cosas comprometidas y aquellas exigencias de servicio que el Señor ha determinado que cada creyente debe de hacer. Que cuando el Señor de la casa regrese, nos haya haciendo como Él ha dicho que tenemos que hacer. Muchas de las veces cuando comprendemos como estamos comprendiendo la gracia, parece que nos eximimos de responsabilidades y pienso que está muy lejos de una clara comprensión de lo que es la gracia. Porque cuando la gracia de Dios interviene en el corazón de los hombres, levantándolos de entre los muertos y les da vida, ahora el creyente puede presentar una mayordomía excelente delante de Dios, obrando conforme a su voluntad. Y debemos de entender que todos somos mayordomos, servidores de Dios, para su gloria, para su honra. Y debemos de saber que en esta mañana Dios ha diseñado este propósito antes de la caída. Y por causa de una mala administración de Adán y de Eva en el huerto del Edén, esta mayordomía se vio fracturada por causa del pecado. Y en esta mañana el primer punto que quiero que toquemos es que Dios es el dueño soberano de todo. Creo que no tiene que quedar ninguna duda al respecto. En nuestra cosmovisión bíblica y cristiana, Dios es el soberano dueño de todo lo creado, de todo lo que vemos, lo visible e invisible. Todo está sujeto en la mano soberana de nuestro Dios. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Así que en el principio, Génesis 1:1, ya establece esta base como principio para que podamos entender que la creación llega a existir porque Dios decide crear. Tan sencillo como eso. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y este versículo establece la base ontológica de la mayordomía. Dios crea primeramente y luego da su propósito. Y esta es la función que Dios quiere que nosotros ejerzamos. Dios es el creador y por tanto es el propietario absoluto de todo. Nadie puede quitarle a Dios de lo que Él ha creado. Él es el propietario absoluto. Así que la creación no surge del hombre ni para el hombre. Aunque el mundo fue creado para el hombre habitar, pero eso no es el fin primario ni el propósito central. Dios decide crear para su gloria. Y si el hombre no apunta a su gloria, está fallando al principio por el cual las cosas fueron creadas. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento restablece hacia dónde tiene que apuntar todo, ya sea que comamos o bebamos, todo debe apuntar a la gloria de Dios. Pablo apunta a comer y beber como algo sencillo y cotidiano de la vida, para hacernos entender que aún eso que es tan simple y sencillo debe de apuntar a su gloria, porque es el propósito central de la creación misma, es que todo contribuya a la gloria de Dios. Es más, todo va a contribuir y está contribuyendo a su gloria, porque Dios se ha propuesto en sí mismo que todo sea para la gloria de su nombre. Efesios nos enseña bien claro que la salvación del creyente, ¿a dónde apunta? Dice, es para la gloria de la alabanza de su gracia. Así es donde apunta todo cuanto somos y tenemos, todo cuanto existe, todo cuanto vemos y no vemos. Todo apunta al Rey soberano que es dueño de todo. Y aunque haya gente que rechace esta idea, un día
con toda claridad se encontrará ante el trono del gran juez soberano y se dará cuenta por fin quién es el que realmente es el dueño de todo. Así que este versículo muestra la jerarquía de Dios. Y esta es la cosmovisión cristiana de cómo miramos la creación. Debemos de mirarla desde esta óptica. Él es el único ser que existe aparte de todo. Todo tiene un principio de creación, ¿no? Pero Dios no. Todo emana de Él. Él es el creador absoluto. Nadie no tiene principio ni fin de días. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo nace y emana de Él, quien es la fuente de la misma vida. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta es nuestra cosmovisión debajo del cielo y más allá. Así que Dios crea, por tanto, es el poseedor de toda su creación. Y todo existe por Él y por medio de Él. Porque su decisión de crear nace y emana de su buena voluntad y sobre todo para su gloria. Así que Dios es el dueño absoluto y eso debemos de entenderlo. Dios es el dueño absoluto de todo lo creado. Y este principio debe de ser establecido en nuestra mente, en nuestra cosmovisión, en nuestra visión, en nuestra óptica, de poder ver que todas las cosas tienen este debido orden. Porque Dios decidió crear, las cosas vinieron a ser. Y es por el poder de su palabra que Dios dijo que las cosas fuesen y las cosas fueron. Usted ve en el relato de Génesis y puede ver cómo Dios empieza a hablar y en el versículo 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, porque todo lo que es creado por Dios es bueno. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, volvió a decir, Dios volvió a hablar, y dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. Y Dios dijo, y vio que todo esto era bueno en gran manera. Así que el propósito central de crear Dios era demostrar su gloria. Y es así como las Escrituras describen que el firmamento cuenta la gloria de nuestro Dios. Es de necios, y como la Biblia lo describe, es de necios ver la constelación y todo lo creado en el universo y decir que no hay una mano creadora que sustenta todas las cosas. Que simplemente por un Big Bang ha empezado a existir. Hay un arquitecto, hay alguien que ha hecho una obra de arte, que se puede ver quién es Él a través de lo que Él ha creado. Y antes de hablar del hombre, de la administración que el hombre debe de llevar, la Biblia afirma una verdad fundamental, y es que en el principio Dios creó. La palabra crear es la palabra barach en hebreo, y es traer a la existencia aquello que no existía. Dios no es que escogió algo, podemos hacer nosotros un muñeco de plastilina, y en base a ese trocito de plastilina de poder formar algo, no. Dios de la nada creó todo lo que hay. Así que esto implica que todo cuanto existe pertenece legítimamente a Dios. No podemos decir que la creación pertenece a otra causa. Es legítimamente le pertenece a Dios. El Salmo 24, versículo 1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Todo concierne a la obra gloriosa de nuestro Dios y todo le pertenece a Él. Dios no es un dueño por contrato, sino por derecho. Él no va a ser extinguido por más que los hombres quieran contraponerse a la idea de que Dios existe.
Él no va a extinguir su contrato de sustentar su creación y ser Señor de la creación porque los hombres quieran rechazarlo o negarlo. Dios sigue sustentando su obra y su creación a pesar de lo que los hombres quieran pensar. Las ideas de los hombres no tienen un sustento eterno. La palabra de Dios sustenta todas las cosas porque es un Dios eterno. Así que nada en el universo existe de forma autónoma. Todo depende de Dios para su origen, su continuidad y su propósito. Todo existe para eso. Y debemos de entenderlo bien claro. Hoy usted está respirando porque Dios le ha dado unos pulmones y permite que el oxígeno entre dentro de usted. Si Dios determinara que ya no existiera, que ya no entrase ese oxígeno a sus pulmones, usted dejaría de tener vida. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Todo contribuye a su propósito y a su gloria. El hombre no es consciente de esta gran realidad y atribuye muchas veces a las imágenes hechas por ellos mismos esta gloria de la creación, pero detrás de todo esto hay un Dios soberano que ha diseñado todo a la perfección. Y este Dios es digno de admirar y de ser honrado por todos los hombres. Ahora, que los hombres decidan no honrarlo ni obedecerlo no cambia para nada quién es Él. Y es importante exaltar a Dios y poner en el lugar correspondiente a Dios conforme las Escrituras nos están enseñando. Dios conserva lo que crea. Es una propiedad continua. Él no deja de obrar en medio de su creación. Y el texto de Génesis nos habla bien claro y vemos que de esta manera de seguir el curso de la vida es debido a que Dios continúa su actividad continua, sustentadora, sustentando la creación misma. La creación es sustentada por el poder de su palabra. Si Dios determinase destruir todo, todo será destruido. Pero Él tiene un santo propósito de llevar a cabo su plan redentor. Por eso todas las cosas subsisten aún. Porque Dios ha determinado que la creación en Cristo, este caos cósmico que hoy estamos viendo, sea redimido a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios no crea y luego se retira. Él está activamente en todo lo que existe. Vemos en la creación y en la providencia, Él va mostrando su voluntad a los hombres. Imagínense, ¿no? Dios no es un relojero que abandonó su creación después de darle cuerda. La creación no es ese reloj como crea un relojero, bueno, ya funciona, ya puede ir tranquilamente solo. Dios tiene en cuenta hasta darle alimento a las aves, hasta cómo cada insecto se mueve en este mundo, hasta el mínimo átomo del universo. Dios controla todo eso. Él no ha abandonado a su suerte, a la suerte de este universo. Él tiene un santo propósito. Y es de que todo lo que existe, todo lo que sucede, todo contribuya a su gloria. Él es el sustentador de todo lo que existe. Sin su voluntad, hermanos, continua, el universo dejaría de existir. Y Colosenses nos lo dice bien. Colosenses 1:17. Todas las cosas en Él subsisten. Si Dios dejara de sostener el universo, un solo instante, todo dejaría de existir. Así que es la importancia de esta cosmovisión, de que Dios es el dueño de todo, la que nosotros debemos de tener, porque es lo que la Biblia nos sostiene. Pero ¿y el hombre? ¿Qué hacemos con el hombre? Y ese es el segundo punto. El hombre, como creación de Dios y mayordomo de Dios, es visto desde Génesis 1:26 al 28. Vayan conmigo a la Biblia. Y dice así:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí está la mayordomía establecida. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si se da cuenta, en este corto texto aparece 3 veces la palabra imagen, porque es importante dar a conocer que la diferencia de toda la creación al hombre y la mujer es la imagen y la semejanza con Dios. Por eso el ser humano llega a ser un ser racional, moral, porque la imagen de Dios va imprimida en él. Así que hagamos al hombre a nuestra imagen, es otra decisión soberana que Dios determina realizar, dice, y conforme a nuestra semejanza. Usted ve hoy que en el arte de imágenes hay un despliegue de belleza. Hay grandes escultores y pintores que ilustran la belleza a través de lo que hacen. Dios imparte su belleza en el ser humano, creándolo a su imagen y a su semejanza. Eso es una impartición de la obra creativa de Dios, de la obra artesanal de Dios, imprimiendo en la vida del hombre su imagen. Y cuando Dios formó el universo, dejó su propia marca hasta el punto que los cielos declaran su gloria y los seres humanos son hechos a su imagen y semejanza. Y hay una analogía entre Dios y el hombre creado a su imagen. Y es que ser creados a la imagen y semejanza de Dios significa que el ser humano en su origen refleja atributos comunicables divinos como la santidad, sabiduría, justicia. No es física, porque Dios es espíritu, sino de forma analógica nos ha dotado de personalidad, razón, capacidad moral para reflejar su gloria y tener relación consciente con Él. Esto es algo maravilloso, que por causa del pecado toda esta verdad ha sido corrompida. Pero que el Dios del cielo haya decidido crear al ser humano para su propósito y para su gloria, es algo que un día todos en la eternidad se lamentarán. Aquellos que han rechazado la gloria de Dios, aquellos que han rechazado vivir para Él, aquellos que no han querido sujetarse a Él, aquellos que no han querido volverse hacia Él, hoy quizás lo pases de largo y no tenga ninguna importancia, pero en aquel día se darán cuenta de lo que el propósito central de esta vida era rendirse ante el Dios y Señor de todo el universo, porque Él ha creado al hombre a su imagen y semejanza para que apunten a su gloria. Me gusta el 27 porque dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, dice, los creó varón y hembra, los creó. Aún los hombres quieren distorsionar esta gran verdad, ¿verdad? Quieren confundir a los hombres en base a la identidad. Pero es tan hermoso que Dios haya pensado en un hombre y en una mujer. Es tan hermoso que Dios haya puesto su imagen y semejanza en un hombre y en una mujer. Y tanta disforia que hay hoy acerca de esto, tantas cosas que han transgiversado esta verdad. Y es el pecado ensuciando esa imagen tan hermosa y bella que Dios ha puesto en el ser humano. El imago Dei, como dicen los teólogos. El hombre es mayordomo. Dice el 26b. Conforme a nuestra semejanza y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, su imagen y semejanza, dice el 28. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y todas las bestias de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios con todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo el diseño de Dios en exclusividad para un hombre creado en su imagen y semejanza, para que gobernase todo eso y fuese un fiel administrador de todos los recursos de Dios. Y es ahí donde apunta la mayordomía. Es ahí a donde apunta la mayordomía. Así que el dominio es delegado y no autónomo. Y esto es importante, porque al principio de la creación, el dominio es algo que Dios delega. No es algo que el hombre tenga que ejercer como autónomo, independiente de Dios. ¿Por qué? Porque la mayordomía y el servicio que tiene que prestar es que contribuya a la gloria de Dios y no a la gloria propia del hombre. El propósito central es que el hombre pueda servir en toda esta esfera que Dios ha creado para su gloria, administrar todos los bienes y recursos que Dios ha puesto en sus manos. Así que la imagen de Dios implica ser representante de Dios y no soberanía independiente. Ese es el propósito central. Así que la mayordomía es parte del diseño creacional y no una consecuencia del pecado. Esto debemos de entenderlo. Lo que el pecado ha distorsionado toda esta gran realidad. Somos mayordomos de Dios antes de la caída. Lo que ocurre que cuando entra el pecado, toda esta realidad que es antes de la caída, cuando entra el pecado, toda esta verdad de ser mayordomo de los bienes, recursos, tiempo, vida, talentos, dones que Dios nos ha dado, se ve fracturado por causa del pecado. Pero quiero que entendamos que la mayordomía es antes de la caída. Amén. Así que el hombre debe de gobernar, dirigir, administrar todo lo que se le encomienda en relación a esa imagen. Lo debe de hacer justamente, lo debe de hacer santamente, amorosamente, bondadosamente y sabiamente. Así es como se debe administrar la mayordomía dirigida hacia Dios. Y esa es la función primaria del hombre en el huerto del Edén, porque ese carácter estaba en él. Y el pecado trastorna todo esto. El efecto del pecado es brutal. Quizás no lo veamos tan claro, pero es algo que es clarísimo alrededor de la historia del ser humano. Ha distorsionado tanta esa imagen y es debido a la tentación del principio. Seréis como Dios. Seréis autónomos. O sea, no tendréis que rendir cuentas a Dios ni servicio a Dios, porque vosotros mismos seréis como Dios. Toda vuestra vida estará centrada en vosotros. Esa es la consecuencia de la maldad. Y eso tiene consecuencias gravísimas. De tal manera que el hombre actúa sin tener en cuenta a Dios debido a la maldad del pecado en el corazón de los hombres. Así que esta forma como actuamos ante la responsabilidad de la mayordomía de toda nuestra vida dada por Dios, ¿realmente servimos en nuestra mayordomía justa, santa, amorosa, bondadosa y sabiamente? ¿Es así como nosotros presentamos todo nuestro tiempo, recursos, vida, dones, talentos? ¿Es esta forma como nosotros contribuimos a ese servicio de mayordomía a Dios? Debido a nuestro pecado es fragmentado todo esto. Así que la mayordomía no es consecuencia de la caída, como bien hemos dicho, porque es un principio desde la creación.
Ahora, el tercer punto que vamos a ver esta mañana es que la mayordomía ha sido dañada por la caída. Vamos a Génesis 3, del 1 al 7. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, y le añade: ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, una mentira, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y ahí está la tentación, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está la tentación entrando en el corazón de los hombres, rechazo a la autoridad de Dios para ser autónomo. Es un desprecio a la soberanía divina. Y esto es lo que enfatiza la prohibición. Dios enfatizó la bendición y no la prohibición. Y sin embargo, Satanás tragiversa, porque cuánta bendición no había en el huerto, simplemente había una prohibición, un mandato a cumplir. Pero todo lo demás eran recursos inagotables para el ser humano que no había incurrido en pecado. Sin embargo, Dios solamente puso una prohibición. Y el tentador viene y tienta en contra de la prohibición, porque quería hacer caer al hombre en su para que fuera autónomo, independiente de Dios. Por lo cual, codicia con sus ojos, entra en su corazón el pecado, incurre en el pecado. Pone en duda la palabra de Dios, dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol, dice no, está poniendo dudas. Ya la creación que dijo Dios que ellos tenían que enseñorearse, ahora la creación empieza a enseñorearse de ellos. Y es la serpiente, Satanás, hablando a la mujer para que incurra en desobediencia. Y la tentación del 3 al 5 es, como siempre me gusta argumentar a mí, es la tentación que ha invadido a todos los hombres. Ser como Dios. Nos creemos los dueños de nuestro destino. Creemos tenerlo todo bajo control. Creemos que somos aquellos que sostienen nuestra vida, que somos nosotros autónomos y que no necesitamos a Dios para nada. Esa es la tentación. Nos guiamos por nuestros propios sentidos, por nuestras propias emociones, por aquello que realmente nos causa una experiencia. Somos personas que el ser humano es independiente a esta cosmovisión que deberíamos de tener todos. No queremos sujetarnos a Dios. No buscamos a Dios por iniciación propia. Seréis como Dios. Esa es la tentación del Edén. Esta es la tentación a ser autónomo, a ser independiente de Dios, a no necesitar a Dios para nada. Amigo y amiga, hermano y hermana, necesitas a Dios aún, como bien hemos dicho, para el oxígeno que hoy entra por tus pulmones, para la luz que entra por tus ojos, para el sostén que tiene tu propia vida. Dependemos de Dios absolutamente. El hombre, creerse como Dios en su arrogancia, puede decir que Dios no es necesario para nada de su vida. Pero Dios es el que sustenta tu vida, aunque tú lo estés negando.
Dios está mostrando su gracia sobre ti, sustentándote a pesar de que lo estás negando. Y esta es la gran realidad. Y algo que ocurre cuando el pecado entra es que la mayordomía se pervierte. El administrador ahora pretende convertirse en propietario. ¿Y esto es lo que hace el hombre? Ahora no depende de Dios. Y las consecuencias son graves. Porque un hombre que estaba sin pecado, sin maldad, sin oscuridad, sin muerte, con comunión con Dios, por causa de su desobediencia, eso todo se ve interrumpido. Así que la mayordomía se ve afectada de forma perversa y maléfica. Ahora el hombre, todo lo que es de la creación le sirve para él. Los recursos que tienen son centrados en él. El tiempo que tiene es centrado para su propósito y para su gloria. Los bienes y los dones y los talentos que Dios ha dado sirven para mi propio provecho y egocentrismo, porque la tentación del Edén es ser como Dios, y eso está centrado en el ego del hombre, que ahora se sirve a sí mismo, a sus placeres, a sus pecados y a todo aquello que tiene que ver con creerse con su derecho propio de ser independiente de Dios. Sacas un pez del agua, se muere. Sacas un árbol de la tierra, se seca. Sacas al ser humano del huerto del Edén donde está arraigado a la vida de Dios y muere. Y ahí el hombre no apunta a su gloria. No apunta a la gloria de Dios. En una naturaleza caída es imposible que el hombre apunte a su gloria. Y nosotros cuando apuntamos y vivimos por nuestro egoísmo, no estamos apuntando a la gloria de Dios. Estamos viviendo bajo la tentación del Edén que aún gobierna en el corazón de los hombres. Cuando no presentamos todo cuanto tenemos y somos para el servicio de la gloria de Dios, porque la mayordomía no implica simplemente el caso monetario, implica toda nuestra vida. Y podemos disfrazar el corazón del hombre de ser como Dios, aún dentro de una falsa vida piadosa, puede disfrazarse de piedad, creyendo que estamos sirviendo a Dios cuando buscamos solamente nuestra propia gloria. Y es el efecto del pecado. Así que el creyente tiene que crecer en esta cosmovisión de a quién se debe, para rendir todo cuanto somos y tenemos delante de quien es propietario y dueño de todo. Que el carácter benevolente de Dios nos ha dado nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida, los dones, los talentos, el tiempo, todo cuanto tenemos para su gloria. Hermanos, cuando deja de contribuir todo lo que somos a su gloria, sufrimos grandes pérdidas. Porque el propósito benevolente de Dios para con el hombre es que el hombre disfrute de todo lo que tiene cuando realmente apunta a su gloria. Es como que Dios hizo todo para su gloria, pero cuando Dios hace las cosas para su gloria, no es como usted y yo podemos buscar nuestra gloria. Nuestra gloria está manchada de maldad y de hipocresía y apunta hacia nosotros. Dios, cuando apunta a su gloria, no solamente apunta al buen nombre de Él, que sí, pero el beneficio es para aquellos que se ajustan a apuntar hacia su gloria. Porque el contentamiento de la vida cristiana está en apuntar a su gloria. Ya sea en la crianza de mis hijos, ya sea en la vida matrimonial, ya sea en la vida laboral, ya sea en la vida
en cualquier área de nuestra vida. ¿Tú quieres tener contentamiento en todo en esta vida? Apunta a su gloria. Y cuando todo apunta a su gloria y administras todo para ese propósito, el contentamiento del creyente no es en base a las circunstancias, en base a donde su corazón está apuntando, a la gloria del único Dios, dueño de todas las cosas. Amén. Ahora, cuando somos egoístas, realmente sufrimos. Pero cuando apuntamos a su gloria, aun cuando sufrimos, hay contentamiento. Es el cambio de apuntar con nuestros corazones verdaderamente a lo que tiene importancia, ¿no? Ahora, el cuarto punto que quiero tocar esta mañana es que el caos de una mayordomía dañada es algo tan caótico que lo vamos a ver en Génesis. Antes de la promesa, porque quiero terminar con la promesa de 3:15, donde todas las cosas serían restauradas. El efecto del caos de la mayordomía está dañada, y miren las consecuencias. Mira el versículo 16 al 19. Después de haber incurrido en pecado y bajo la tentación de la serpiente, el hombre cae en pecado, el hombre y la mujer, y hay consecuencias. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esas son las consecuencias de una mayordomía dañada. Porque el hombre en el huerto tenía la posibilidad de ejercer una mayordomía de acuerdo al dueño y soberano que es nuestro Dios. Así que como consecuencia de la caída, todo ha sido maldito. La mayordomía se volvió una tarea fatigosa y dolorosa. De tal manera que el ver servir con todo lo que tenemos a Dios a veces nos puede ser muy, muy costoso. Así que se daña nuestra vida. Donde la tierra producía fruto con facilidad, ahora produce espinos y cardos. Hay pérdida de autocontrol. La mayordomía en su origen está establecida bajo el dominio propio. El hombre podía sojuzgar todas las cosas. Ahora por el pecado se enseñorea del hombre. ¿Se dan cuenta cómo daña? Así que el control era impartida por la imagen y la semejanza de Dios, por la autoridad delegada por Dios, pero ahora el hombre vive bajo otra autoridad que es el pecado en su vida, y que guiado por la voluntad del pecado, el pecado introdujo la pereza, el egoísmo, que esto tiene un resultado nefasto. ¿Cuántas cosas no haces ni das por pereza? ¿Cuántas cosas no hacemos por egoísmo? Tantísimas cosas ha dañado esta caída en el corazón de los hombres, que nos ha llevado a desperdiciar talentos, nos ha llevado a desperdiciar tiempo. ¿Cuántos no pierden tiempo en cosas que realmente no tienen ninguna importancia? Hermanos, en una naturaleza caída, la pérdida de nuestro tiempo, una mala administración de nuestro tiempo es una mala mayordomía. Porque el tiempo que estamos en esta vida es el propósito que Dios nos ha dado, de poder conocerlo con más profundidad, poder servirle mejor, llamarle de tal manera que su nombre sea honrado. ¿Quién en su egoísmo y en su pereza no desperdicia recursos que deberían ser utilizados para la gloria de Dios? Hay gente que le duele dar para la gloria y el avance del reino de Dios. Y sin embargo le ves
malgastando su dinero en cosas que no tienen ningún provecho. ¿Ves? Estamos actuando de una forma autómata sin tener en cuenta quién es el dueño de todo. Todo proviene de Él. Así que caemos en idolatría en nosotros mismos y autonomía. Mi tiempo es mío, mis recursos son míos, los dones son míos, todo es mío. Y esa es la tentación del Edén. Seréis como Dios. El hombre vive una vida centrada en sí mismo, satisfaciendo sus deseos en lugar de la voluntad de Dios. Eso también crea un conflicto social, ¿no? Dañó las relaciones humanas, primeramente en el matrimonio, tuvieron vergüenza de verse después de abrirse sus ojos, cosa que Dios no había hecho al ser humano para que viviese en vergüenza, y más en el ámbito matrimonial se vio dañado por causa del pecado, la relación entre hermanos como Caín y Abel, Caín mata a su hermano, se dan cuenta que ha sido nefasto, ha sido todo destruido por causa del pecado. Llamados a sojuzgar, ahora son sojuzgados. Ahora son dominados por su pecado. Y el versículo 23, que es lo peor de la consecuencia de la caída, dice, lean el 23 del 3:23 y dice, y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que le labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y lo puso en el oriente, o sea, fue echado de la presencia de Dios. Eso es lo más terrible, ser separado por Dios. Algunos eternamente, otros a través de la promesa de Génesis 3:15 encontrarían su reconciliación por medio de la fe en aquel que había de venir y en aquel que ya vino, que es Cristo Jesús. Quinto punto, vamos terminando. Dios promete restaurar la mayordomía. Génesis 3:14 y 15. Dios no va a dejar todo en un caos. A pesar de que el hombre ha destruido todo cuanto Dios le había encomendado, ahora Dios no va a dejar todo en este caos, porque Él tiene su buena voluntad centrada. Es que todo esto contribuye a su gloria. Y dice el 3:14 al 15, primero dice, y Jehová dijo a la serpiente, hay juicio sobre el tentador. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está, juicio sobre la serpiente y promesa del Evangelio que volverá a restaurar a todas las cosas, inclusive la mayordomía centrada en la soberanía de Dios. Y ahí es donde estamos usted y yo, otra vez bajo el gobierno santo de Dios, a causa de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ahora nosotros estamos llamados a rendir una mayordomía como la desde el principio. Hay una restauración prometida, el pecado entregó el dominio a la influencia del enemigo, convirtiéndose en esclavo de sus pasiones. Este es el hombre caído. Pero Génesis 3:15 promete que habrá un vencedor hacia el tentador, una restauración de lo que el hombre ha perdido. Ese hombre que todo lo ha perdido, cuando viene a Cristo habrá una mayordomía bajo la victoria de Cristo. Porque es la simiente de esa mujer que lo perdió en el huerto. Es el postrer Adán prometido que, a diferencia del primero, obedeció perfectamente los mandatos divinos, sujetándose a la voluntad divina, venciendo al tentador y a la tentación, y fue la víctima que sustituye a todos los que han pecado, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, y son de nuevo restaurados para vivir vidas centradas para la gloria de Dios. Esa promesa que Dios hace es la predicación del Evangelio por la boca de Dios. Dentro de todo el caos que está viviendo el hombre por causa del pecado y la tentación que han incurrido, Dios mismo
proclaman la buena noticia, diciendo, bueno, habéis incurrido, ha sido dañado todo el propósito central por el cual yo os creé, pero yo os anuncio que nacerá uno de la simiente de esta mujer que ha incurrido en pecado y salvará a aquellos que están bajo la maldición del pecado para que sean libres y vuelvan a ser mayordomos de mis propósitos eternos. Ay, hermanos. Al estar unidos a Cristo, a esta promesa cumplida en Cristo de Génesis 3:15, es que ahora de nuevo somos capacitados para administrar nuestros recursos, para administrar nuestro tiempo, para administrar nuestras vidas en medio de un ambiente de egoísmo. El creyente ahora puede salir de ese egoísmo centrado en sí mismo para centrarse en el propósito principal por el cual Dios creó todas las cosas. Ahora nos debemos por completo y todo lo que estorbe en sus vidas, que no contribuya a su gloria, las abandonan prefiriendo amar a Dios por encima de todas las cosas. Ahí es donde está usted ahora. Ahí es donde estamos nosotros ahora en Cristo. Donde nuestro egoísmo es dejado a un lado y ahora estamos centrados en buscar la gloria de Dios para gloria y honra de su nombre. Hermanos, su mayordomía hoy es un anticipo de la eternidad. Porque esto apunta hacia la consumación final, hermanos. La restauración en Génesis 3:15 es un proceso progresivo. Y usted está en ese progreso de una mayordomía cada vez mejor y mayor. Así que cuando usted falle en su tiempo, en sus dones, en su servicio, en todo aquello que Dios le ha confiado, y usted falle, aún tiene la oportunidad de arrepentirse y volverlo a hacerlo mejor. Un día todo esto ya no necesitará de ese retroceso en muchas veces y ocasiones en nuestra vida, porque ya será culminado este propósito. Ya seremos mayordomos de Dios en la eternidad para servirle para siempre sin estorbo del pecado. ¿Bien hasta ahí? Ahí es donde apunta la mayordomía. Quizás para algunos hoy le aburre este tema, pero si le aburre es porque usted no ha atendido a quién se debe, porque Dios es el dueño de todo lo que usted es. Amén. Así que esto es un anticipo de la mayordomía que estamos llevando a cabo, es un anticipo de la futura y gloriosa mayordomía perfecta, donde ya serviremos a Dios con todo lo que somos sin estorbos pecaminosos, con toda nuestra vida. ¿Qué haremos en la eternidad? ¿Se imaginan toda una eternidad sirviendo a un Dios tan glorioso? ¿Se imaginan toda una eternidad conociendo cada aspecto con más profundidad, sin estorbo de Dios, rindiéndonos a la adoración constante y continua del Dios que se ha revelado? El pecado distorsiona todo esto y muchas veces nos hace pensar en mayordomía como algo pesado, como algo sufriente. Pero si usted tiene esta perspectiva de la mayordomía, de administrar su tiempo, sus talentos, sus dones, sus recursos, todo cuanto tiene, bajo esta óptica, todo será hecho con gozo. Porque todo esto apunta a un anticipo de lo que un día en la eternidad será. Pregunta de reflexión en esta mañana. Estas preguntas lo que buscan es evaluar si el creyente está operando bajo la gracia de Génesis 3:15 o bajo la autonomía de la caída. ¿Eres dueño o administrador? Sabemos lo que significa dueño, ¿no? El poseedor de todo, y él determina lo que debe de hacer con su tiempo, talento, dones, recursos, con todo. Hermanos, cuando una iglesia sana habla de recursos, deben de entenderlo, que debemos de hablarlo con toda la claridad del mundo porque lo hablamos de una forma sana y saludable.
aunque mucho sector evangélico ha sido golpeado por el movimiento de la prosperidad, sabemos que nosotros cuando hablamos de esto debemos de hablarlo sin tapujo porque todo lo que tenemos depende es para Dios y para su gloria. Así que debemos de pensar en todo esto de una forma sana. ¿Somos dueños o administradores? ¿Cómo hacemos? Si revisamos hoy tu agenda de lunes a domingo, tu tiempo está dedicado exclusivamente a Dios y su gloria. Tu cuenta bancaria está destinada a la gloria de Dios o a mis caprichos momentáneos temporales. ¿Ves los recursos? ¿Cómo ves los recursos tuyos? ¿Por derecho o como una herramienta que Dios te ha prestado para extender su reino? El mandato del trabajo. ¿Ves tu trabajo actual como una maldición de la cual escapar? ¿O como un lugar donde Dios te permite bendecir a otros con su precioso evangelio? ¿Se dan cuenta cómo da una salud hacia todos los aspectos de la vida? Piense así, de una manera sana, de todo lo que tiene. El tiempo que dedica con sus hijos, el tiempo que dedica con su esposa, con su esposo, con todo aquello que tiene usted ocasión. Si lo hace de una forma egoísta, dañada por el pecado, todo va a sufrir. Pero cuando le hacemos todo esto, bajo la óptica de rendir un servicio a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, se convierte en un gozo para nosotros, que apunta hacia la eternidad. Por lo tanto, las tareas no son pesadas, el ayudar a otro no se convierte en algo, una tarea pesada, en bendecir a otro no se convierte en algo, cuando cuesta y pesa y no hay una acción de voluntad propia con la mirada hacia Cristo, es porque el pecado del egoísmo está dañando nuestra vida. ¿Es así como hacemos con nuestra mayordomía? Debemos de tener una mayordomía centrada en el Evangelio, porque Cristo te ha devuelto el verdadero sentido de dónde debe de estar enfocada tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus motivaciones, tu trabajo, tu servicio, la iglesia, todo. ¿Estás administrando estas tareas desde esta perspectiva? Si hoy el dueño de todas las cosas te pidiera cuentas sobre cómo has cuidado tu cuerpo, tu mente, tu familia, tu entorno, la iglesia, a tus vecinos, a tus clientes, tus recursos, tu tiempo, extiéndelo. ¿Estarías actuando del lado de la serpiente, buscando tu propia gloria? ¿O como alguien que ha sido alcanzado y utiliza toda su vida para la gloria de Dios? Respóndase a sí mismo. Y si no apunta a la gloria de Dios, hoy se puede arrepentir. Porque la gran enseñanza que nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo es entregar todo para la gloria de Dios. Él recibía gloria y honores estando en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo por siempre. Y Él, para mostrarnos cómo se debe de llevar una mayordomía, en la cual no debemos de fijarnos en Adán, porque perdió este asunto tan importante. Ahora quien debemos de fijarnos es Cristo. Y Él se empobreció para enriquecer a otros. Él se desnudó en la cruz para vestir a otros. Él fue desamparado en la cruz para amparar a otros. Él rechazó los negocios de este mundo por inclinarse, por llevar a cabo los propósitos eternos del Padre. El resultado es que Él ha venido a ser el Señor y el Salvador, que se levantó de entre los muertos, para que todos aquellos que han fallado a Dios puedan tener el perdón de sus pecados. Debemos de andar como Él anduvo.
debemos de ser imitadores de Cristo. El primer Adán ya sabemos todos lo que significa, por experiencia propia, ¿no? Sabemos lo que es vivir bajo el egoísmo, sabemos lo que es vivir bajo el dominio del pecado, sabemos lo que es vivir una vida centrada en nosotros mismos. ¿Cómo defrauda esa vida? ¡Wow! Es terrible. Es terrible porque todos volvemos a eso, ¿eh? Porque aunque vamos en ese proceso de crecer a la imagen y la semejanza que perdimos en el principio, ahora crecemos a la imagen y la semejanza de Dios, en muchos aspectos de nuestra vida se ve dañada aún ese aspecto egoísta, centrado en nosotros mismos, donde administramos las cosas como autónomos y no dependientes. Pero es ahí donde hoy quiero apuntar a que nos arrepintamos, para que veamos la mayordomía no como un castigo, sino como la bendición más grande que usted pueda tener en esta tierra. Servirle con todo lo que tiene al Dios eterno que lo ha amado desde una cruz. ¿Me deja finalizar con la Santa Cena, pastor? Amén. Hoy, al participar de la Santa Cena, vemos esa gloriosa mayordomía que Cristo prestó. El propósito principal, la gloria de Dios, y como el humano representante de nosotros es el único que apuntaba a esa gloria, y el resultado es que participando de Él, somos salvos por medio de la fe y el arrepentimiento. La mesa es una muestra de su gloriosa, perfecta mayordomía. Administró el tiempo, administró los recursos, administró toda su vida para que otros fuesen beneficiados, entre los cuales estábamos usted y yo. Si fallamos en nuestra mayordomía, hoy debemos de arrepentirnos antes de ir a la Santa Cena, para que nos haga refrescar la fe. Que el mayordomo por excelencia, quien ha sido puesto por lo más alto, el que merecía ser servido por otros, ha venido a ser el servidor de otros. Es Cristo el Señor. Yo quiero arrepentirme de egoísmo. Yo quiero arrepentirme de todos los pecados que no contribuyen a una administración de mis dones, de mi tiempo, de mis recursos, de todo cuanto concierne a la gloria de Dios. Porque Cristo me enseñó este camino. Adán me enseñó a pasar de largo todo esto. Pero Cristo no. Cristo lo entregó todo. Amén. Padre amado, damos gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a reflexionar. Que estas enseñanzas nos ayuden, Señor, a ser sabios y entendidos en estos tiempos, donde tanto entretenimiento, Señor, invade el corazón de los creyentes, donde la mentira centrada en nosotros mismos nos hace creer que es más placentero dedicarnos a nosotros mismos que a la gloria de tu nombre. Señor, pido que traigas convicción a nuestros corazones para que podamos arrepentirnos de verdad, Señor. Que al acercarnos a la mesa sepamos discernir a aquel que se entregó en la mayordomía y la entrega y el servicio más absoluto que ha podido haber hacia ti, Padre, que eres tú, Señor Jesús. Pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y hoy, Señor, sea el comienzo de algo que empezamos a hacer de manera diferente a través de esta perspectiva clara y bíblica, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús.